Hola Vivers, mi nombre es Sandra y en este vídeo vamos a resolver el examen de BAU de inglés de la convocatoria ordinaria de 2023. Para ello nos vamos a nuestra página web www.luis-mediovives.es y vamos a ir al blog. En el blog nos vamos a exámenes resueltos EBAU junio 2023 y una vez ahí bajamos hasta inglés, el PDF. Bien, el primer texto es un texto que trata sobre el origen de la música y vamos a nosotros ir directamente a las preguntas. Vosotros en casa podéis leer tranquilamente el texto para cercioraros bien de todo. Vamos a ir también remitiéndonos al texto para las respuestas. La primera pregunta, verdadero o falso, nos van a hacer unas afirmaciones y tenemos que señalar si son verdaderas o falsas y citar la evidencia del texto para nuestra respuesta. La primera sería, historians have identified the first person who created music. Nosotros afirmamos que es falso y la evidencia la hemos encontrado en la primera línea del texto. No historical evidence exists to tell us exactly who sang the first song or whistled the first tune or made the first rhythm sounds that resembled what we know today as music. De manera mucho más simplificada la afirmación que nos ponen, pero significa lo mismo. La B nos dicen, excavations have contributed to the knowledge of music in ancient times. Nosotros en este caso entendemos que esta afirmación es verdadera y nos basamos en la primera línea del tercer párrafo. Archaeologists have helped musicologists to learn about ancient musical instruments from the artifacts they've uncovered. Bien. La segunda pregunta nos plantean preguntas acerca del contenido del texto y tenemos que responderlas sin copiar literalmente las frases del texto, es decir, transformándolas en estructuras gramaticales diferentes o bien utilizando sinónimos o ambas. Bien, vamos a la primera, dice, mention two reasons why early humans started to sing. Menciona dos razones por las que los primeros humanos empezaron a cantar. Nosotros, la respuesta vendría más o menos aquí, a la mitad del segundo párrafo, ¿vale? Y nosotros esto lo hemos transformado en They may have been trying to emulate beautiful sounds of nature, while another hypothesis is that these first sounds were an attempt to communicate with their babies. However, these sounds cannot be called music yet. Una manera muy simplificada de reducir ese párrafo o esa mitad de párrafo del texto. La segunda pregunta sería, how were jobs in ancient times associated to different musical instruments? Bien, esto viene al final del texto, lo tendríamos por aquí, farmers played their strings, etcétera, ¿no? Y nosotros lo hemos modificado en la medida de lo posible. Farmers played the strings, a small and portable instrument suitable for taking into the countryside, while poet musicians preferred the aulos, a more refined wind instrument that required greater expertise. Hemos optado por sinónimos, to play. En vez de skill, expertise. Bien, pues vamos al ejercicio precisamente de sinónimos. Nos ofrecen 4 expresiones, 4 palabras. No nos dicen de qué categoría gramatical, tenemos que identificarlo nosotros, pero sí nos señalan el párrafo. En el primer párrafo vamos a encontrarnos con el verbo en pasado happened y podemos entender took place como un sinónimo de happened, ¿no? Occur sería otro posible sinónimo de estas dos palabras, ¿no? Ocurrir, acontecer, tener lugar. Bien, vamos a la segunda. La segunda sería across, también en el párrafo 1, una preposición, en este caso referida al espacio throughout Africa, across Africa, si lo sustituimos tienen sentido las dos, ¿no? Bien, vamos a las siguientes, que estas aparecen en el segundo párrafo. Por un lado tenemos la palabra complete, que podríamos identificarla como verbo o adjetivo. Sin embargo, pues en el texto la única posible es el adjetivo full. Nos vamos al párrafo 2 y la tendríamos aquí en la segunda línea, full songs, canciones completas, ¿no? Full, complete songs. La última palabra que nos ofrecen es put together y nosotros hemos encontrado el adjetivo, el participio combined. También en esa misma línea del segundo párrafo, instead they may simply vocal sounds, perhaps just a few notes combined. Put together, combine, unas pocas notas combinadas, puestas juntas, ¿no? También tienen sentido. El siguiente ejercicio es el ejercicio de gramática, o bien nos dan una palabra entre paréntesis
la cual tenemos que transformar o bien para hallar una categoría gramatical diferente, o bien un tiempo, una forma verbal adecuada, o bien no nos dan nada y tenemos que identificar qué palabra falta para que tenga sentido la oración. My father has loved classical music since he was a little boy, but he's not very keen on rock or pop. Sabemos que es presente perfecto en la primera porque tenemos el marcador temporal since, y lo normal es que este marcador temporal se refiere a una actividad que empezó en el pasado y continúa hasta el presente, es decir, va asociado a presente perfecto. Por otro lado, debemos conocer que junto al adjetivo keen, la preposición que va asociada es keen on, siempre, ¿no? En la segunda frase tenemos una oración condicional donde no nos dan ninguna de las dos partes de la oración, con lo cual para identificar el condicional tengo que buscar un marcador de tiempo. ¿Lo encontramos? Sí, está al final, 3 months ago. ¿De qué tiempo me habla 3 months ago? Me habla de un tiempo de pasado. ¿Cuál es el condicional que nos habla del pasado? El condicional tipo 3. ¿Y cómo se forma el condicional tipo 3? La oración condicional con if, pasado perfecto, y la oración principal would, could, have y participio. Así que, if I had known so many people were going to the concert, I wouldn't have bought tickets 3 months ago, ¿no? He was being so, y entre paréntesis me dan el sustantivo noise. ¿Qué quieren? Quieren que transforme noise en el adjetivo adecuado, porque so solamente puedo llevar detrás adjetivos o adverbios. Entonces aquí lo único que encaja es un adjetivo. The noise, noisy. He was being so noisy that he was asked to stop playing the drums. Stop va a ir seguido siempre de infinitivo con ing, cuando significa parar de hacer algo, a no ser que señalemos que paramos de hacer algo para hacer otra cosa. Cuando tienes ese significado de para hacer algo más, algo diferente, entonces llevará to, ¿vale? Y no ing. Vamos a la D. Complete the following sentence to report what was said. Es decir, reported speech de una oración interrogativa. La oración va a ser what songs did you use to listen to when you were a child? So he asked me what songs, aquí nos ha faltado la S, ¿vale? What songs I used to listen to when I was a child, porque la pregunta va dirigida hacia mí. Y por último, una redacción, ¿no? Nos van a dar una puntuación máxima de 3 puntos por esta redacción de 150 o 200 palabras. What are the benefits of music in today's world? Discuss. Esto, si nos ponen un discuss, es que la estructura debe ser la de un opinion essay. Bien, os animo a que echéis un vistazo a la redacción que nosotros hemos propuesto. En términos de estructura, yo suelo hacer, mis compañeros también solemos hacer casi siempre redacciones que tienen para esta longitud 4 párrafos, pero bueno, en este caso hemos elegido algunos más porque encajaba con este tema, ¿no? Vamos a la siguiente opción. En este caso hablamos de la incidencia del calentamiento global en la reducción de horas de sueño de la población mundial, ¿no? Entonces, bueno, es un texto más o menos científico, o sea que tiene pues datos numéricos, etcétera, pero no es un texto demasiado complicado en mi opinión. Vamos a la B1. En la primera afirmación, estamos de nuevo en verdadero o falso, nos dicen a lack of sleep might affect a person's capacity to focus. Una falta de sueño, esta es una de esas palabras que debemos conocer, una falta de lo que sea, es una palabra clave. Una falta de sueño podría afectar a la capacidad de la persona para concentrarse. Y nosotros creemos que eso es verdadero y nos basamos en esta línea. When adults do not receive the recommended amount of sleep, they may have issues with concentration. Esta estaría en la segunda línea del primer párrafo. La segunda afirmación, by the end of this century people will probably sleep longer than now. Para finales de este siglo la gente probablemente va a dormir durante más horas que ahora. Y nosotros afirmamos que es falso. ¿Dónde hemos encontrado cuál es la razón para esto? Aquí nos falta una comilla, ¿vale? People worldwide are likely to lose 50 to 58 hours of sleep a year by 2099 due to the climate crisis, a new study revealed. O sea que nos dicen justo lo contrario. Y esta frase la hemos encontrado más o menos, a ver, aquí. Es la primera frase del segundo párrafo, ¿no? La gente de todo el mundo tiene muchas posibilidades de perder de 50 a 58 horas de sueño al año para el 2099, es decir, para finales de este centuria, ¿no? Debido a las crisis climáticas, según revela un estudio. Bien,
Segunda pregunta, la de In Your Own Words. Respondemos a preguntas acerca del texto con nuestras propias palabras, como habíamos señalado en la primera parte. According to the study, how do age and gender interfere in sleep loss? Según el estudio, ¿cómo interfieren el género y la edad en la pérdida de sueño? Nosotros hemos optado por esta respuesta. The impact of rising temperatures on sleep was twofold for the elderly in comparison to young or middle-aged adults. Esta palabra es un poquito avanzada, pero bueno, significa que es 2 veces, ¿no? Additionally, the effect of increasing temperatures on women was approximately 25% greater than that of men. En este caso, señalamos pues la incidencia en cuanto a género. La B, mention 2 reasons why air conditioning is not a proper solution. Bueno, pues not everyone has access to it, particularly in lower income nations, leading to an inequality gap in addressing sleep loss caused by heat. In addition, air conditioning emits greenhouse gases, contributing to the problem of global warming and worsening the very issue it intends to lessen. Esta respuesta la tenemos más o menos al final, ¿vale? Justo estas 3 líneas vienen a informarnos de lo que nosotros hemos traducido aquí, ¿no? Nosotros hemos puesto, no todo el mundo tiene acceso a ello, particularmente o en especial las naciones de bajos ingresos, lo que lleva a un tramo de desigualdad a la hora de enfrentarse a la pérdida de sueño causada por el calor. Además, los aires acondicionados emiten gases de efecto invernadero, lo que contribuye al problema del calentamiento global y empeora precisamente el problema que se intenta reducir. Bien, vamos a la tercera. La tercera es la de sinónimos. But paragraph 1, pues nosotros hemos optado por jet. ¿Dónde tendríamos ese jet? Humans spend about a third of their lives. Yet a growing number of people do not sleep enough. Y aún así, ¿no? Pero tenía sentido en las dos, ¿no? Las dos son de alguna manera enlaces de contraste. Calculate, paragraph 2, calcular, medir, ¿no? Measure. Y lo tendríamos por aquí. The wristband que mide la duración del sueño, ¿no? Measure, calculate. De nuevo, palabras clave todas, tenemos que conocerlas todas. Quantity, amount, también debemos conocer las 2. Cantidad, nos iríamos al párrafo 3 también. The amount of sleep, the quantity of sleep. Y por último, seem, appear, parecer, ¿no? Nos vamos al párrafo 3 también. Appear, people did not appear to recover the sleep they lost. ¿No? Parecía que la gente no recuperaba el sueño que perdieron durante una noche de calor. Bien, vamos ahora al ejercicio de gramática. De nuevo, o bien no nos dan la palabra, o bien nos la dan y la tenemos que transformar. Talking about, ¿no? Talk about, you talk about something. About significa o va asociada a verbos que indiquen versar acerca de algo, ¿no? Ir algo acerca de otra cosa. Entonces, hablar acerca de tus problemas es una buena manera de resolverlos. A good way to solve them. Hay determinados sustantivos como way, attempt, plan, que cuando llevan un infinitivo detrás, este va a ser infinitivo con to solve them. En la B lo que tenemos es lo que necesitamos es un relativo, es una oración subordinada de relativo defining, no hay comas, ¿no? Y entonces podríamos elegir las dos, o which o that, porque nos estamos refiriendo a la empresa. The company which o the company that sold the product. Explain how to use it, y nos dan entre paréntesis correct, adjetivo, dada la posición y de lo que estamos hablando debe ser un adverbio correctly, un adverbio de modo. En la C, de nuevo una oración condicional, de nuevo no nos dan ninguna de las dos partes, tenemos que buscar expresiones de tiempo. Y en la oración condicional tengo in the past, que nos habla del pasado, y en la principal now, que nos habla del presente. Por lo tanto, lo que se nos pide es un condicional mixto, donde la oración condicional es
la de tipo 3, es decir, if seguido de pasado perfecto, que es la que me habla de una circunstancia hipotética del pasado, y la oración principal va a ser la del tipo 2, que es la que me habla de una circunstancia hipotética que afecta al presente, ¿no? Por lo tanto, would or could seguido de un infinitivo. If people had cared about climate change in the past, we wouldn't need to take such drastic measures now. Si la gente se hubiera preocupado por el cambio climático en el pasado, no necesitaríamos tomar medidas tan drásticas ahora. Y la última, reported speech question. Are you going to the museum next Friday? He asked Mary whether or if she was going to the museum the following Friday. We could also say the next Friday. Recordemos que para pasar de estilo directo a indirecto a una oración interrogativa tenemos que utilizar el orden de una afirmativa. Si es una pregunta como esta, que no lleva pronombre interrogativo, sino que es de respuesta sí o no, introduciremos lo primero el nexo whether o if, cualquiera de los dos, casi siempre if es mucho más frecuente, pero bueno. Y después el sujeto adecuado, en este caso Mary, porque es a ella quien va dirigida la pregunta. Y después el tiempo en el que esté la pregunta en su pasado. Como esto es un be going to en presente, pues el verbo to be en pasado, was going to the museum. Y tendríamos que cambiar también la expresión de tiempo, ¿no? La referencia al tiempo. Podríamos poner the following Friday, the Friday after, or the next Friday si queremos, pero a mí me suele gustar cuando veo un next cambiarlo. Bien, y por último, una redacción que nos pide que hablemos de una experiencia personal. Describe the worst or the best dream you have ever had. Bien, mi consejo personal, cuando os encontréis con una redacción de este tipo, confiar en vuestro instinto. Hay veces que nos sale directamente la redacción a grandes rasgos al principio, según lees el texto. A mí me pasó con esta, según lo leí ya tenía más o menos la imagen de la introducción, de la conclusión y aquello que iba a elaborar a grandes rasgos en el cuerpo, ¿no? Y como veis aquí hemos respetado esto de los 4 párrafos. Lo ideal suele ser esta longitud para que encaje dentro de las 150-200. Os animo a que la leáis. Evidentemente es una experiencia personal propia, con lo cual lo suyo sería pues esto, adaptarlo a vuestras experiencias, a vuestra edad y a vuestro contexto vital. Espero que esta resolución de examen os haya sido útil y que todos vuestros exámenes os salgan súper bien. Un saludo, Vivers.